Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de primero de bachillerato sobre vectores en el plano, es decir, vectores en dos dimensiones, donde vamos a hacer un ejercicio súper básico de operaciones muy sencillas con vectores de manera gráfica y de manera analítica. Es decir, este vídeo se va a dividir en dos partes. Vamos a operar primero con los vectores de manera gráfica y posteriormente de manera analítica. Si queréis profundizar acerca de lo que vamos a ver en este vídeo, podéis ver el que os está saltando a la derecha en la tarjeta, os aparece por aquí la miniatura, que es una clase completa de vectores en el plano para primero de bachillerato desde cero, donde explicamos absolutamente todo. Ahí se razona absolutamente todo. Aquí me voy a referir a los conceptos que trabajamos en ese vídeo. Entonces, tenemos representada la siguiente situación. Tenemos dos vectores U y V en tres situaciones diferentes y el ejercicio me pide que calcule gráficamente esta operación de vectores, ¿vale? En el primer caso tenemos que representar gráficamente este vector, el vector u más 2v. En segundo lugar, tendremos que representar gráficamente el vector 2u menos v. Y en tercer lugar, representaremos un medio por u menos 2 por v. Entonces, aquí tenemos las operaciones básicas que son suma de vectores y multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, lo primero, vamos al primer ejemplo ya. Tenemos aquí u más 2v. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser representarme gráficamente quién es el vector 2v. Entonces, cuando yo tengo un vector, en este caso v, un vector cualquiera v, y lo multiplico por un numerito, por un escalar, ¿vale? El vector va a llevar la misma dirección que ese vector v y tendrá el mismo sentido dependiendo de si el número por el cual multiplica sea positivo o negativo. Es decir, tengo el vector v, que es este que tengo aquí representado, y me tengo que representar 2v. ¿Vale? Entonces, el vector 2v lleva la misma dirección que el vector v, el mismo sentido, porque el 2 es positivo, y el módulo va a ser el doble, ¿vale? Por tanto, ese vector en cuestión que queremos representar, el vector 2v, va a ser este vector que tenemos aquí, ¿vale? Esto de aquí será 2v. Perfecto. Y ahora tengo que hacer la suma gráfica del vector u y del vector 2v, es decir, este vector de aquí y este vector de aquí. Entonces, en el vídeo ese del que os estaba hablando al principio, vimos que para sumar gráficamente dos vectores, lo que hacíamos era construir un paralelogramo con esos dos vectores y la diagonal de ese paralelogramo es la suma gráfica de esos dos vectores. Es decir, el vector u y el vector 2v forman el paralelogramo que veis ahí representado. Por tanto, la diagonal de ese paralelogramo sería esta que tenemos aquí, ¿vale? Esta que tenemos aquí. Y este vector que tenemos aquí va a ser precisamente este de aquí, u más 2v. De esta manera, pues ya lo tendríamos. Perfecto, vamos ahora a por el siguiente. El siguiente tenemos 2u menos v, ¿vale? 2u menos v. Entonces, ¿quién es el vector 2u? ¿Vale? Pues el vector u es este de aquí, el vector 2u va a ser, el doble de ese vector va a ser un vector que va a llevar la misma dirección que el vector u, el mismo sentido, ¿vale? Porque estoy multiplicando por un número positivo y su módulo pues, va a ser el doble. Por tanto, está claro que el vector 2u va a ser este que tenemos aquí. ¿Vale? Y ahora queremos hacer la operación 2u menos v, pero claro, ¿qué es restar? ¿Vale? Pues restar, en definitiva, es sumar el opuesto, es decir, esa operación que quiero hacer 2u menos v es lo mismo que hacer 2u más menos v, ¿vale? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo digo por aquello de que hemos visto cómo se suman vectores, no cómo se resta, ¿vale? Entonces, restar, al final, a un vector restarle otro es sumarle el opuesto, ¿vale? Por tanto, tenemos el vector 2u aquí representado, sería este vector que tenemos aquí, ¿vale? Y ahora tenemos que representarnos menos v, ¿vale? Si este es el vector v, menos v es el vector opuesto, pues el vector opuesto va a ser este vector de aquí, ¿vale? Es decir, el vector v multiplicado por menos 1 es un vector paralelo, lleva la misma dirección, el sentido va a ser diferente, ¿vale? Porque estoy multiplicando por un número negativo y el módulo va a ser el mismo, ¿vale? Por tanto, este vector y este vector miden lo mismo. Por tanto, ahora lo que tengo que hacer es la suma, ¿vale? La suma de este vector de aquí, el 2u y el menos v. Es decir, va a ser la diagonal del paralelogramo que veis ahí representado, que forman esos dos vectores, 2u y menos v. Por tanto, la diagonal de ese paralelogramo va a ser este vector que estoy aquí representando, ¿vale? Este vector aquí representado será 2u más menos v, o lo que es lo mismo, 2u menos v. Perfecto, vamos ahora al siguiente y último ejemplo. Queremos calcular un medio por u menos 2 por v, ¿vale? Esa operación, en definitiva, es lo mismo que hacer un medio por u, ¿vale? Más menos 2v. En definitiva, es exactamente lo mismo. Por tanto, tenemos el vector u, que es este de aquí, un medio por u va a ser ese vector multiplicado por un número positivo, es decir,
va a ser un vector que va a llevar la misma dirección y el mismo sentido, ¿vale? Porque un medio es positivo y el módulo va a ser, pues obviamente, la mitad. Es decir, un medio por u va a ser este vectorcillo que tenemos aquí, ¿vale? Espero que, haciendo ahí un poco de zoom, se vea bien que ese vector es ese de aquí. Si esto es u, este vector que tenemos ahí es, como digo, un medio por u, ¿vale? Y ahora quiero representar menos 2v, ¿vale? Si este es el vector v, menos 2v es el vector multiplicado por menos 2, lleva la misma dirección, sentido opuesto, ¿vale? Porque multiplico por un número negativo y el módulo va a ser el doble. Por tanto, está más que claro que el vector menos 2v va a ser este que estoy representando aquí. Va a salir el trazo un poco grueso, pero bueno, este vector de aquí. ¿Vale? Por tanto, ahora tengo que sumar estos dos vectores. Este vectorcillo que tengo aquí con este vector de aquí. Por tanto, la suma de esos dos vectores va a ser la diagonal del paralelogramo que veis ahí representado, que forman esos dos vectores. Por tanto, el vector suma va a ser este que tenemos aquí. Y de esta manera, pues ya estaría representado y el ejercicio estaría resuelto. Esta primera parte, como decía, que era de operar vectores de manera gráfica, ¿vale? Ahora vamos a ver de manera analítica cómo se harían estas operaciones en el caso en el que los vectores u y v que me están dando me los ofrezcan en vez de gráficamente mediante sus coordenadas, mediante sus componentes, ¿vale? Así que vamos a borrar y vamos a verlo pues de esa manera, cómo quedaría. Pues bien, como decía, ahora tengo los vectores u y v que me los están dando mediante sus coordenadas. Si no se dice lo contrario, estamos trabajando en la base canónica, es decir, la base formada por los vectores i y j, que son los vectores unitarios en las direcciones del eje x y del eje y. En el vídeo del que estaba hablando, ahí habló en profundidad de eso, ¿vale? Así que nos quedamos por ahora con esto, que aquí están las coordenadas de esos dos vectores, como digo, en la base canónica, ¿vale? Y ahora voy a hacer esas mismas operaciones que hemos hecho gráficamente antes, pero ahora las vamos a hacer analíticamente, ¿vale? Por tanto, vamos a ver cómo se suman vectores y cómo se multiplican vectores por escalares, ¿vale? Por tanto, tenemos que calcular en primer lugar u más 2v. Entonces, el vector u tenemos que sus coordenadas son 2, 1, ¿vale? Ahora, más 2 multiplicado por el vector v, cuyas coordenadas son menos 3, 4, ¿vale? Y estas operaciones son súper elementales. Ahora aquí tenemos el vector 2, 1, ¿vale? Ahora más, y aquí tenemos la multiplicación de un escalar por un vector. En ese vídeo del que os decía, vimos que para multiplicar un escalar por un vector, simplemente el escalar se multiplica por cada una de las coordenadas de ese vector, ¿vale? De manera que tengo 2 por menos 3, que es menos 6, y 2 por 4, que es 8, ¿vale? Por tanto, si el vector v era menos 3, 4, el vector 2v es menos 6, 8. Y finalmente me queda la suma de dos vectores. Entonces, para sumar dos vectores, pues simplemente se suman coordenada a coordenada, las x con las y con las y. Es decir, tenemos 2 más menos 6, cuidado con los signos, eso es menos 4. Y 1 más 8, pues eso es 9. Por tanto, el vector u más 2v, sus coordenadas, también en la base canónica, son menos 4, 9. Del mismo modo, calculamos el resto, pues tenemos 2u menos v, es decir, 2 por u, donde u es el vector, 2, 1, ¿vale? Menos v, donde v es el vector, menos 3, 4. Entonces, multiplicamos el vector 2, 1 por el escalar 2, es decir, el 2 multiplica aquí y aquí, por tanto me queda el vector 2 por 2, que es 4 en la coordenada x, 2 por 1, 2 en la coordenada y, ¿vale? Era menos 3, 4. ¿Vale? Entonces ahora quitamos una resta, pues restamos componente a componente, componente o coordenada, les llamo indistintamente componentes o coordenadas del vector, de los vectores. Entonces tenemos 4 menos 3, cuidado con los signos, eso, 4 más 3, que es 7. Y en la coordenada y, o componente y, 2 menos 4, ¿vale? 2 menos 4, que es menos 2. Así que tenemos aquí las coordenadas de ese vector. Y finalmente nos queda, pues esto de aquí, un medio por u, es decir, un medio por el vector u de coordenadas 2, 1, ¿vale? Menos 2 por el vector v de coordenadas menos 3, 4. ¿Vale? Entonces tenemos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues nada, tenemos un medio por el vector 2, 1. Un medio por 2, pues esos son 2 medios, que es 1. Un medio por 1, pues eso es un medio. ¿Vale? Menos. Y me olvido ya de este menos. Si multiplico por 2, tengo 2 por menos 3, menos 6, y 2 por 4, que es 8. ¿Vale? Cuidado aquí con los signos. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos finalmente? Ahora restamos coordenada a coordenada, es decir, tenemos 1 menos 6, que eso es 1 más 6, que es 7. Eso en la coordenada x. En la coordenada y tenemos un medio menos 8, ¿vale? Un medio menos 8, esa operación me la hago aparte si no la veo de cabeza.
¿vale? 1 medio menos 8, pues esto es 1 medio menos 16 medios, ¿vale? 8 lo mismo que 16 medios, por tanto, 1 medio menos 16 medios, eso es menos 15 medios, ¿vale? Por tanto, aquí estaríamos hablando de que la coordenada y de ese vector sería menos 15 medios, ¿vale? Y de esta manera, pues ya estaría resuelto el ejercicio. Como veis ahora, de manera analítica, las operaciones son sumamente sencillas, operaciones básicas de vectores que tenemos que controlar ya no solamente para matemáticas, sino para física en general. Como digo, son operaciones súper básicas y que hay que conocer perfectamente. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.